Además de ser el espacio verde más grande en superficie de la ciudad de Buenos Aires, la Reserva Ecológica es un emblema. Es un emblema de aquello que puede la naturaleza por sobre la actividad humana. Vale la pena recordar que la Reserva Ecológica de la ciudad de Buenos Aires es ni más ni menos que la colonización de la naturaleza de un espacio en el cual se habían depositado escombros. La dictadura militar, durante el tiempo del intendente de facto Osvaldo Cacciatore, había liberado la traza de las que hoy son las autopistas urbanas en la ciudad de Buenos Aires y todo el producto de la demolición de esos espacios fue a parar allí con la casi estúpida idea de ganarle terreno al río. Bueno, no se le ganó terreno al río, quedó eso como una especie de escombral y la naturaleza lo fue colonizando, a tal punto que se convirtió en lo que es hoy, un pulmón verde con ecosistemas que hacen recordar a aquellos que debieron haber existido en este área antes de que se instalara y se edificara la ciudad de Buenos Aires, y con un valor interesante desde el punto de vista de la fauna, la flora y la posibilidad de ver un territorio no ambientalmente tan alterado como el resto de la ciudad. Hasta hace poco tiempo, la Reserva Ecológica era permanente sujeto de amenazas en forma de incendios intencionales. ¿Para qué? Para desplazarla, desafectarla en su condición de reserva, de área protegida, y convertirla en lo que algunos creen que es, un espacio de altísimo valor inmobiliario. Se creía que esto había dejado de ocurrir, pero hace muy pocos días apareció un incendio en la reserva, extraño, claramente intencional, casi se diría planificado. Volvió la presión para dejar que la reserva sea lo que hoy es y pase a ser otra cosa. Por ahora es una especulación y se lo preguntamos a Claudio Bertonati, ambientalista, reconocido conservacionista, quien fue además director de la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires. A ver qué nos dijo. La Reserva Ecológica Costanera Sur tiene un valor extraordinario, y no solo para la ciudad de Buenos Aires, no solo desde el punto de vista ambiental. Mucha gente cree erróneamente que la reserva se creó para salvar especies amenazadas o conservar muestras de pastizales y aves. No, es para algo muy superior, que es contribuir en la educación ambiental de la ciudadanía. La reserva ha sido víctima históricamente de muchos incendios. Hasta hace unos años eran con un fin claramente inmobiliario, era desacreditar el valor de la reserva para terminar desafectando parte de la misma y poder proyectar ahí más obras de infraestructura, más edificios. Eso ya está desterrado. Yo ya creo que, digamos, es imposible que la reserva se desafecte, porque ya está ganada en el corazón de la ciudad y en el corazón de todos los ciudadanos. Que hay que hacerle muchas cosas, desde luego que sí. Que hay que dotarla de más infraestructura, mejor atención para los visitantes, más sanitarios, más carteles, un centro de interpretación. Sí, desde luego que sí, y en eso se está trabajando. También este incendio pone de manifiesto otra cosa importante, la necesidad del agua. Esta es una reserva que durante muchos años se dejó de manejar. Al perder el manejo, al no practicarse un manejo intensivo, las grandes lagunas se fueron perdiendo todas, hasta quedaron los topónimos huecos, es decir, laguna de los coipos y no hay ni laguna ni coipos, la laguna de las gaviotas y laguna de los patos. Digamos, y hoy ver gaviotas o patos es un hecho fortuito, porque no están estos cuerpos de agua. Están pasando cosas muy buenas, es decir, durante años no hubo nada de manejo y hoy hay un manejo. Desgraciadamente a veces los planes técnicos están sujetos a
a las posibilidades o a los condicionamientos políticos, que no siempre los respetan. Entonces ahora lo que tenemos que celebrar es que ha empezado a venir el agua a la reserva. Lo que tenemos que seguir insistiendo es que eso no se acorte ni se acabe, que al contrario, este incendio nos pone de manifiesto que hay que apurarnos a restaurar los grandes ecosistemas acuáticos que tenía la reserva, porque además mucha gente no lo sabe, pero fue declarado sitio Ramsar, es decir, a nivel mundial la reserva cuenta con una distinción, se llama sitio Ramsar, aquellos complejos con agua que son de relevancia a nivel mundial. Y es relevante no por los patos, los cisnes que puede convocar, es relevante por la cantidad de gente que uno puede educar con ese recurso. La reserva ha pasado en las últimas gestiones por distintos avatares económicos. En el último año, por suerte, ha habido una inyección que permite adelantar obras. Lo importante es que esto no sean pulsos de entusiasmo, sino que sea una política sostenida donde no esté condicionada ni por elecciones ni por nada que se le parezca, simplemente que sea una política de Estado de la ciudad donde de ahora en más los ciudadanos podamos gozar de una reserva al servicio de la sociedad y de su desarrollo, ¿no? Y esto exige continuidad. Lo que yo aspiro para la reserva es continuidad. No hay, dice Bertonati, aparentemente motivos o condiciones hoy para que haya una fuerte presión de la especulación inmobiliaria sobre la reserva ecológica. ¿No la hay? ¿Es definitivo esto? ¿Podemos descansar en que las condiciones de protección, las normas que hoy resguardan a la reserva ecológica están a salvo? Uno tendería a creer que en una ciudad como Buenos Aires, donde muchas veces o casi siempre se privilegia la especulación inmobiliaria, se privilegia el negocio por sobre el bien común, un área con la reserva ecológica nunca está verdaderamente a salvo. Este programa se llama Contaminación Cero. Bienvenidos. Hay una antigua dicotomía, falsa en mi modesto entender, entre el progreso y el ambiente. Cada vez que aparece algún proyecto duro, potente, prepotente diría, que trae aparejada la promesa de mayor cantidad de fuentes de trabajo, de dinámica comercial a un área postergada, etcétera, etcétera, se lo plantea como la cara del progreso. Y todos aquellos que pretenden de algún modo resguardar el bien común que significaba el ambiente, que estaba antes de que llegara ese proyecto, son catalogados poco menos que de contrarios al avance de la sociedad. ¿Es tan así? ¿Hay verdaderamente una colisión imposible de resolver? ¿O será que estos proyectos tan prepotentes solamente piensan en el lucro y en pasar por encima de todo aquello que tenga alguna amenaza para ese negocio? Lo cierto es que muchas áreas, fundamentalmente costeras, en muchos lugares del mundo, han sido devastadas para instalar puertos que solo benefician un sector comercial. Y se ha perdido mucho. Se han perdido servicios ambientales que muchas veces prestaban esos ecosistemas que por algo la naturaleza había colocado allí. Estamos hablando en este caso de la terminal de contenedores de Berisso, a pocos kilómetros de la ciudad de La Plata, con la idea de hacer resurgir a Berisso de cierto grado de ostracismo, luego de que fuera hace 100 años un lugar pujante. Y esa terminal de contenedores arrastra o arrasa, según se lo quiera ver, con el monte ribereño de mayor valor de biodiversidad que hay en esta latitud. Hicimos una recorrida por ese bosque ribereño. Hablamos con la ONG que pretende defender precisamente ese espacio. Y no pudimos dilucidar si la dicotomía entre progreso y medio ambiente verdaderamente existe. Vean el informe.
La discusión es vieja como el mundo. ¿El progreso es compatible con la preservación del ambiente? Aunque sea una dicotomía falaz, todo megaproyecto que se realiza considerando al ambiente como un escollo termina pensando únicamente en derribarlo. Es la única área protegida, virgen, explotada racionalmente hace más de 100 años, hoy la están tapando. Las plantas históricas de mis abuelos ya no existen. No, ni recuerdo va a quedar acá. Vos imaginate que donde estamos andando ahora es el lugar donde va a terminar la ruta 6. Para que salgan los contenedores de acá, esto desaparece, no va a quedar nada acá. Se hacen las cosas, los ponchazos, a espaldas de la población, ¿no? Del ciudadano. Berisso, aquel otrora pujante puerto que alojaba inmigrantes a raudales a comienzos del siglo pasado, recibe una inversión que, imaginan, lo retrotraerá a ese pasado glorioso. Una terminal de contenedores. Una inmensa playa para depositar los miles de contenedores que dejan los pocos y gigantes barcos que lo transportan. Ellos están hablando de sacar lo que es el puerto de contenedores, de lo que es Avellaneda, Dock Sud y el de Buenos Aires y traerlo acá. Esta primera etapa es aproximadamente de 500.000 TEUs, o sea 500.000 contenedores de entrada, lo que significa que hay una segunda y una tercera etapa para llegar a 1.700.000 contenedores. Para que acá entren 1.700.000 contenedores hay que arrasar absolutamente todo el monte. Vamos a tener mercadería parada que no sabemos qué es adentro de un contenedor en una ciudad que ya está altamente contaminada, con lo cual vamos a tener mayor contaminación. El proyecto promete pujanza, trabajo o al menos movimiento en una zona que se había quedado quieta. Acá se prometieron 4.000 puestos de trabajo, se prometió un desarrollo porque supuestamente es un puerto multipropósito. Nosotros no creemos que esa fortaleza económica sea real, o sea, la cantidad de trabajo que va a dar va a ser mínima. La comparación directa en la zona es la zona franca. La zona franca se instaló con un propósito, con una cuenta muy grande de trabajo que se iba a crear y nunca se creó. Pero claro, para construirlo hay un pequeño obstáculo. La selva ribereña de mayor biodiversidad que constituye un pequeño delta tan valioso como desconocido.